El tema para hoy es función cuadrática. Esto hace parte de la clasificación de funciones. Una función cuadrática se puede escribir de la forma f de x igual a por x a la 2 más bx más c. ¿Qué la hace cuadrática? Que el mayor exponente de la variable es 2. ¿Bien? Por lo tanto, aquí lo tenemos. Donde a, b y c, es decir, el valor que acompaña a x a la 2, el valor que acompaña a x y el valor que está solito son números reales cualquiera. ¿Qué característica debemos cumplir? Que a, es decir, el valor que acompaña a x a la 2, que es lo que hace que la función sea cuadrática, no sea 0. Puede ser cualquier número real, pero 0 no puede ser. Entonces vamos a mirar algunas características que tienen esas funciones. Empezamos por el dominio. Siempre para una función cuadrática, el dominio van a ser todos los números reales, no hay pierde. Siempre todos los números reales son números que pueden trabajar en una función cuadrática. La gráfica. ¿Qué gráfica va a tener la función cuadrática? Va a ser una parábola vertical, es decir, respecto al eje Y. ¿De qué depende cómo es esa parábola? Esta es la figura más o menos de una parábola, pero depende. Si A es mayor que 0, es decir, si A es positivo, o sea, el que acompaña a x al cuadrado, es un número mayor que 0, que sea positivo, la parábola va a abrir hacia arriba, es decir, va a tener esta forma. Una parábola que abre hacia arriba. Pero si el valor de A es un número menor que 0, es decir, es negativo, entonces la parábola abre hacia abajo, de esta manera que tenemos aquí. Cualquiera de los dos valores puede ser, dependiendo del valor de A. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el vértice de esa parábola? ¿Qué es el vértice? Donde empieza el valor más bajito que puede tomar y donde empieza a crecer la parábola, en el caso que abra hacia arriba, o el valor más alto a partir de donde empieza a abrir hacia abajo. Ese es el vértice, ese puntico que existe. ¿Cómo se calcula? Se calcula de esta manera, menos b sobre 2a. Esa va a ser la componente en x de ese punto. Y la componente en y, pues utilizamos la función cuadrática, le metemos ese valor que encontramos aquí, menos b sobre 2a, y lo que obtengamos va a ser la componente en y. Ahorita en un ejercicio lo vamos a entender más claramente, pero sí necesitamos tener esto claro. El vértice es el punto, en el caso que abra hacia arriba, el punto más bajito de la función, de ahí hacia arriba, o en el caso que abra hacia abajo va a ser el punto más alto de la función, y de ahí para abajo todos los valores van a estar. ¿Bien? ¿Quién es C? Este C que está aquí es el punto de corte con el eje Y. En este caso, el eje Y está acá, sería un punto de corte, pero no siempre las funciones cuadráticas van a dar esta gráfica así que esté como muy simétrica con el eje X, puede estar más corrido. Entonces, donde cortemos al eje Y, ese va a ser C, el valor que está aquí solito. ¿Bien? El corte con el eje X se obtiene utilizando esto, que para ustedes es familiar, se llama ecuación cuadrática o fórmula del estudiante. Bueno, a partir de ahí podemos obtener los puntos en los que se cortan el eje X, es decir, estos punticos. O en este caso, estos punticos de acá. Los puntos en los que se corta el eje X. Bien, eso se llama corte con el eje X. Ahora, el rango. ¿Qué es el rango? Recuerda que en las funciones el rango son todos los valores que van a hacer esa imagen del dominio. Entonces, si la parábola en la función cuadrática A es mayor que 0, es decir, si abre hacia arriba, si este valor es positivo, si tiene una función, una gráfica de este tipo, ¿quién va a ser el rango? Desde el vértice hasta infinito. Es decir, el vértice es esto, desde aquí hacia arriba. ¿Por qué? Porque desde ahí hacia arriba es que está formada la función o que está graficada la función. Por el contrario, si A es menor que 0, es decir, A es negativo, la gráfica abre hacia abajo. Entonces, el rango va a ser entre este valor y aquí abajo, es decir, desde menos infinito hasta el vértice. Aquí lo tenemos. ¿Cómo vamos a ubicarnos como un poquito más en esto? Vamos a tener un ejemplo concreto y vamos a encontrar estas características de las funciones cuadráticas. Vamos a utilizar el ejemplo tenemos la función 2x al cuadrado menos 4x más 7. A partir de ahí vamos a encontrar las características de esa función. Primero, ¿quién va a ser el dominio de esta función? Entonces, el dominio de esta función
Dijimos que para cualquier función cuadrática, independiente de cómo sea el dominio, van a ser los reales. ¿Listo? Súper bien. La gráfica, ¿cómo va a ser la gráfica? Ya sabemos que es una parábola, pero ¿de qué manera? Miramos entonces el punto A. El punto A, recuerda que es el valor que acompaña a x al cuadrado. En este caso A vale 2. 2 es un número positivo. Por lo tanto, la gráfica abre hacia arriba. Ya sabemos que cuando grafiquemos va a ser algo más o menos de este tipo. Acá tenemos los ejes. No precisamente así, no sé realmente cómo vaya a ser, pero va a ser una que abre hacia arriba. Después, el vértice. Vamos entonces a encontrar el vértice. ¿Cómo se encuentra el vértice? Entonces, la componente en X va a ser menos B sobre 2A. De aquí que sabemos que A vale 2. Esto es A. B es menos 4, porque está con el signo. Y C es 7. Entonces, para encontrar el vértice, es menos B sobre 2A. Atención a esto. Menos lo escribo. ¿Quién es B? B es menos 4. Entonces vuelvo a escribir el menos 4. Sobre 2 por A. ¿Quién es A? Otro 2. Entonces, menos por menos, más. Ya me va a dar más 4. Y 2 por 2, 4. Bien, es decir, que tenemos 4 sobre 4 igual a 1. El vértice va a ser 1. ¿Listo? 1 va a ser la componente en X. Pero habíamos hablado que la componente en Y es meterle a la función ese valor que obtuve aquí. El valor que obtuve fue 1. Entonces, para encontrar quién es la segunda componente, en esta función, en lugar de X, metemos 1. Es decir, vamos a obtener quién es F de 1. F de 1 va a ser igual a tener 2 por X. ¿Pero cuánto vale X en este caso? 1 al cuadrado menos 4 por X. ¿Cuánto vale X en este caso? 1 más 7. Entonces, 1 al cuadrado me va a dar 1 por 2, 2. Menos 4 por 1, 4 más 7. Entonces, 2 menos 4, menos 2, y menos 2 más 7, 5 positivo. Por lo tanto, el vértice, vamos a nombrarlo así con la V, va a ser en X, es el valor de 1. Y en Y, entonces, lo que encontré antes que fue 1, lo metí en la función y me dio 5. El punto 1,5 va a ser mi vértice, es decir, como esta parábola abre hacia arriba, el valor a partir del cual van a empezar a formarse toda la parábola. Vamos a encontrar ahora C. ¿Quién es el punto de corte con el eje Y? Va a cortar a Y, recuerde que C viene a ser 7. C va a ser igual a 7. Entonces, teniendo esto, vamos a ver si es necesario o no encontrar los puntos de corte para continuar encontrando las características de esta función. Bien, vamos entonces a mirar lo que llevamos, cómo quedaría aquí graficado. Empezamos, el dominio, habíamos dicho, eran todos los reales. La gráfica va a abrir hacia arriba. Yo ahí hice un bosquejo, no quiere decir que así vaya a ser la gráfica, solamente era para decir que era una U más no una N. El vértice encontramos que era 1 en X, reemplazamos ese valor en la misma función y nos dio que era 5, por lo tanto el vértice nos dio 1,5. Recuerde que el vértice es el valor a partir del cual van a empezar a formarse todos los valores de la parábola. Y C, es decir, el corte con el eje Y, veíamos que era C, es decir, 7. Vamos a graficar nada más lo que tenemos ahí, lo vamos a graficar acá. El vértice entonces es 1 en X, esto es X, y 5 en Y. Por lo tanto, acá hice esta escalita un poquito más ancha que esta. 1 en X y 5 en Y. Este va a ser el valor del vértice. A partir de aquí van a empezar a crecer todas. Entonces, sí me quedó un poquito diferente a lo que yo había dibujado acá. Ahora, el corte con el eje Y va a ser en 7. Aquí. Es decir, la gráfica pasa por aquí y, por lo visto, va a ser esa figura a partir de que ir creciendo.
¿Cómo hacemos entonces? Después de eso mirábamos los puntos de corte con el eje X. Era la fórmula de menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Pero tenemos que ser también muy pilos y a veces no gastar tiempo en procedimientos que son innecesarios. Fíjese que si nosotros vemos que a partir de aquí la gráfica va a empezar a crecer, voy a dibujar algo así más o menos. A partir de ahí la gráfica va a empezar a crecer, no vamos a obtener puntos de corte. Es decir, innecesariamente sería hacerlo porque no encontraremos ningún valor o encontraríamos números que no pertenecen a los reales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que no vamos a encontrar en este caso los puntos de corte con el eje X para no gastar tiempo en eso. En este caso sabemos que no van a pasar ningunos puntos ni ningunos valores de la gráfica van a atravesar el eje X. ¿Bien por eso? Ahora, el rango, recuerden que el rango va a ser desde el punto más pequeñito, que es el vértice, hasta infinito. Por lo tanto, el rango va a ser desde el vértice, que es en 5, hasta infinito. Va a ser ese intervalo, ¿bien? Desde el vértice hasta infinito. De aquí para arriba vamos a tener muchísimos que tendríamos que pintar la pared y seguir subiendo para poder encontrar toda la gráfica de la función. ¿Cómo graficamos la función? Igual tendríamos que hacer tabla de valores. Entonces tenemos para X y para Y. Aquí acostumbremos a graficar varios. Vamos a pintar por ahora 4, pero lo ideal son 5 para que usted pueda tener como una idea del bosquejo de la gráfica. ¿Qué debemos tener en cuenta para saber qué números? Recuerden que X, como el dominio son los reales, pueden ser los valores que usted quiera, pero tenga en cuenta lo que usted ya lleva en la gráfica. Si ya sabemos que a partir de acá es el vértice, de aquí los valores cercanos son los que nos van a dar idea de qué valores van a tomar esta función. Entonces, ya tenemos para el 1, calculemos. Para dos valores aquí anteriores, por ejemplo, para el menos 1, para el 0, para el 1 ya la tenemos, para el 2 y para el 3. Entonces, para menos 1, 0, el 1 ya se queda, para 2 y para 3. Con eso calculamos los valores para poder hacer los puntos y trazar bien la gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Al igual que lo hicimos con el vértice. Entonces, para encontrar este valor es como si encontráramos f de menos 1. Entonces tenemos aquí, va a ser 2, multiplica a menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, menos 4 por menos 1 más 7. Esto va a ser igual a menos 1 al cuadrado, todo número negativo elevado al cuadrado me va a dar positivo, por lo tanto 1 por 2 me va a dar 2. Menos por menos más 4 más 7. Entonces esta suma me va a dar 13. F de menos 1 me va a dar 13. Ahora, ¿qué ocurre cuando es 0? F de 0, 2 por X, pero X vale 0 y a la 2, menos 4 por X, X es 0, más 7. Eso lo encontramos rápido, esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, por lo tanto la respuesta va a ser 7. F de 2 va a ser igual 2, que lo tenemos ahí, X, que en este caso también vale 2, y a la 2. Menos 4 por 2, más 7. Eso va a ser igual 2 a la 2 me da 4. 4 por 2, 8. Menos por más, menos 4 por 2, 8. Y más 7. 8 menos 8, 0 más 7, 7. Es decir, para este valor también va a dar 7. Y para X igual a 3, F de 3 va a ser igual 2 por 3 a la 2. Menos 4 por X, pero X vale 3 en este caso. Y más 7. 3 a la 2 me va a dar 9, y 9 por 2, 18. Menos, más por menos menos, 4 por 3, 12, y más 7. A 18 le quito 12, me va a dar 6, y 6 más 7 me va a dar 13. Este ejercicio pues nos salió así como muy bonito porque fueron valores muy simétricos, no siempre va a ser así. Entonces ahora sí vamos a escribir bien los valores que corresponden. Entonces, cuando X vale menos 1, Y vale 13. En X menos 1, Y vale 13. Aquí casi no grafiqué. Vamos a subir más la gráfica. Voy a eliminar un poquito acá de la definición que tenemos.
10, 11, 12, 13. Aquí va a ser 13. Cuando x vale menos 1, y vale 13. En x menos 1, en y, 13. Voy a ir quitando esto que yo bosquejé para hacer ahora sí la realidad. Cuando x vale 0, y vale 7. En x0, y 7. Muy bien, ya estaba, que es el mismo punto de corte con el eje y. Cuando x vale 2, y vale 7, entonces en 2 subimos, está aquí 7. Y cuando x vale 3, y vale 13. Bueno, tengo que seguir borrando la definición. Vamos a obtenerlo acá. ¿Listo? Ahora sí, entonces unimos esos puntos y nos va a dar más o menos cómo sería la gráfica. Bueno. ¿Listo? Esa sería entonces la gráfica para esta función cuadrática. Fíjense que si era función cuadrática porque el mayor exponente de la x es 2. Además, es una parábola que abre hacia arriba porque el valor que acompaña a la x al cuadrado es un valor positivo. El punto más 7, efectivamente, en el eje y, en el punto 7, lo está cortando. En este caso no hay corte con el eje X, por lo que les comentaba. Si a partir de acá va a subir, pues nunca va a tocar aquí nada de esto. Y el rango va a ser desde 5 hasta infinito, desde aquí, y podríamos seguir subiendo, subiendo, subiendo. Ahí vamos a tener toda la gráfica de esta función. A continuación vamos a realizar entonces otro ejercicio para poder encontrar todas las características de la función cuadrática. Tenemos el siguiente ejercicio: f de x es igual a 2x al cuadrado menos x menos 6. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si es función cuadrática. Para verificar debemos saber que el mayor exponente de la variable x es 2. Acá tiene 1, aquí tiene 2, aquí no hay, entonces sí es. Y además el valor que acompaña a la x al cuadrado es diferente de 0. Es este 2 y no es 0, o sea, estamos bien, es una función cuadrática. Vamos a empezar a mirar todas las características. Antes de ello vamos a mirar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. A es el valor que acompaña a x al cuadrado, en este caso va a ser 2. B es el valor que acompaña a la x a la 1. Ustedes no ven ningún valor, pero sí lo hay. Recuerden que cuando no hay ningún coeficiente es 1, o sea, va a ser menos 1 el valor de B. Y C es el valor o término independiente, que sería menos 6. Teniendo en cuenta esto, vamos entonces a revisar todas las características que acá están un poco resumidas de la función cuadrática. Empezamos. Dominio. Entonces el dominio de esta función, siempre en una función cuadrática, el dominio van a ser todos los reales. Vamos a continuar cómo va a ser la gráfica. Para la gráfica debemos mirar cómo es el valor que acompaña a x al cuadrado o el valor de a. En este caso es 2. Como es un valor positivo, esta parábola va a abrir hacia arriba. Escribamos así: abre hacia arriba. Más o menos. Vamos a pintarla por acá. No sabemos si sea realmente ahí, o más corrida, o más arriba, o más abajo. Eso vamos a mirarlo más adelante. ¿Quién es el vértice? Entonces, el vértice, la componente en x del vértice, es esta primera, va a ser menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Menos, menos. ¿Quién es b en este ejercicio? Menos 1. Debe volver a poner el negativo. Abajo va 2 por a también es 2. Menos por menos más, o sea, me va a dar 1 positivo y 2 por 2, 4. Esa es la componente en x, ¿bien? De el vértice de esta función. El componente en y es, en la función metemos ese valor que nos dio antes y vamos a encontrar el componente en y. Es decir, vamos a tener f de 1/4. ¿Quién es la función? Esta acá en este caso, es decir, va a ser 2 que multiplica a x, pero x ¿quién es? 1/4. Y lo elevamos al cuadrado. Menos x ¿quién es? 1/4. Menos 6.
Realizamos las operaciones respectivas. Recuerde que acá cuando está el cuadrado va al numerador y va al denominador. Entonces nos va a quedar 2 que multiplica 1 al cuadrado 1 y 4 al cuadrado multiplicar 2 veces el 4. 4 por 4, 16. Menos un cuarto menos 6. Aquí multiplicamos fracciones. Las fracciones recuerda que se multiplican de frente. Entonces vamos a tener 2 por 1, 2. Y 1 por 16, 16, menos un cuarto, que lo voy a poner sin paréntesis, menos 6 y abajito le ponemos un 1. Esto lo podemos simplificar. Los dos números son múltiplos de 2, entonces lo simplifico entre 2. 2 entre 2 me da 1 y 16 entre 2 me va a dar 8. Opero esas fracciones, entonces vamos a hacerlo de a 2. Primero está 2 y el resultado que me dé lo resto con esto. Entonces, en la carita feliz, 8 por 4, 32. Ahora vamos a tener 1 por 4, 4, menos 1 por 8, 8. Bien, eso nada más es el valor de esta. Tengo que agregar menos 6 sobre 1. Eso a su vez es igual, 4 menos 8 me va a dar menos 4 sobre 32 menos 6 sobre 1. Hago la operación de estas dos fracciones. 32 por 1 va a dar 32, menos 4 por 1, menos 4, este negativo, y 32 por 6, 6 por 3 me da 18, llevamos 180, 170, 192. Por lo tanto, menos 4, menos 192, menos 196 sobre 32. Aquí debemos simplificar. Entonces, simplificado entre 2 me va a dar 16 y simplificado entre 2 me va a dar 98. Sigue siendo negativo. Volvemos a simplificar entre 2, acá voy a obtener 8 y 49. Y sigue siendo negativo. Ya estos dos no se pueden simplificar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va a ser mi vértice? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? El vértice va a ser el punto. En X, ¿qué componente nos dio? Un cuarto. Y cuando un cuarto lo metimos a la función, obtuvimos menos 49 octavos. Si usted hace menos 49 octavos, esto le va a dar más o menos, vamos a tenerlo por acá, 6,125 para poderlo graficar fácilmente. Entonces, hasta ahí que llevamos dominio, gráfica, vértice. Corte con el eje Y, aquí nos alcanza para tenerlo. Entonces vamos a quitar ahí el banner que tenemos. Y el corte con el eje Y, ¿quién va a ser? El valor de 0 y C. Es decir, en el valor de C es donde va a cortar el eje Y, en menos 6. Por lo tanto, va a ser el punto 0 en X, porque va a ser sobre el eje Y, y en Y va a ser menos 6. Entonces ya tenemos estos valores hasta acá y vamos a seguir realizando los cortes con el eje X. Bien, continuamos entonces. Ya aquí plasmé la información que teníamos. La gráfica abre hacia arriba, el vértice va a ser un cuarto con 49 octavos, esto es más o menos 6,125. El corte con el eje Y está en 0, menos 6. Vamos entonces al corte con el eje X. Sabemos que es a partir de esta ecuación. Recordemos, A vale 2, B vale menos 1 y C vale menos 6. Menos 1 de acá y menos 6 de acá, ¿de acuerdo? Entonces tenemos así, nos va a quedar que el valor para X va a ser menos B, pero ¿quién es B? Menos 1 más o menos la raíz de B al cuadrado. ¿Quién es B? Menos 1 al cuadrado menos 4 por A, 2 por C, menos 6. Sobre 2 por A, es decir, por 2. Resolvemos eso. Menos por menos más, o sea, 1 positivo más o menos. Este más o menos ahorita tenemos que separarlo para que nos dé los dos cortes que existen con el eje Y, con el eje X, perdón. Entonces la raíz, menos 1 al cuadrado, todo un número negativo al cuadrado, me va a dar positivo, 1 al cuadrado, 1,
Y acá hacemos multiplicación, menos por más, menos, y menos por menos, más. 4 por 2, 8, y 8 por 6, 48. Sobre 2 por 2, 4. Seguimos realizando operaciones. 1 más o menos la raíz. 1 más 48, 49. Sobre 4. Seguimos haciendo operaciones. Me va a quedar 1 más o menos la raíz de 49. Es 7 sobre 4. Y aquí sí encontramos los dos puntos. Primer punto, vamos a llamarlo x1. Es decir, en x va a cortarlo y utilizamos todo esto, pero nada más utilizando el más. Y para el x2 lo hacemos igual, pero solamente utilizando el menos. Entonces, con x1 sería 1 más 7 sobre 4. Y con x2 sería 1 menos 7 sobre 4. Por eso fue que separamos este más o menos. Aquí que obtenemos que 1 más 7 me va a dar 8 sobre 4, es decir, 2. Un corte con el eje X va a ser en 2. Y el otro corte, 1 menos 7 menos 6 sobre 4, simplificamos. Entre 2 me da 3 y entre 2 me da 2. Menos 3 medios. Aquí entonces me permiten borro, ya después de haber realizado la ecuación, vamos a obtener que un corte va a ser en 2 y el otro corte va a ser en menos 3 medios. ¿De acuerdo? Ahora, para realizar el rango, esto era el corte, ahora el rango. Como ya sabemos que la gráfica abre hacia arriba, es decir, A es positivo, es mayor que 0, entonces vamos a utilizar esto, desde el vértice o el componente X del vértice hasta infinito. ¿Qué nos da el componente X del vértice? Un cuarto hasta infinito, por lo tanto el rango va a ser, el rango de f de X va a ser desde un cuarto incluido hasta infinito. ¿De acuerdo? Estos valores, todo esto que tenemos acá, vamos entonces a reflejarlo en la gráfica que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces vamos a graficar la parábola que estamos haciendo el ejercicio. Ya ubiqué acá que el rango va a ser desde un cuarto hasta infinito. Empezamos a graficar. El dominio van a ser todos los reales. La gráfica va a abrir hacia arriba, es decir, va a ser en forma de U. Y el vértice, corregimos acá, esto es menos 49 octavos. Por lo tanto, acá va a ser menos 6,25. Y un cuarto es 0,25, es decir, la componente en X es un cuarto, 0,25, y la componente Y es menos 49 octavos. Esto es la componente en X, esta es la componente en Y. Entonces la graficamos. En X 0,25 va a ser acá 0,5, 0,25 por acá. Y en Y menos 6,125 o menos 6,1 más o menos. Menos 4, menos 6, menos 7 como por acá. Uno de estos dos punticos. Este va a ser el vértice, es decir, a partir de aquí se va a abrir la parábola. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? El corte con el eje Y va a ser en menos 6, el punto 0 de X, y menos 6, aquí va a cortar la parábola. Pasa por acá y pasa también por este puntico. ¿Qué más tenemos? Los puntos de corte con el eje X son en X igual a 2, en X igual a 2, aquí va a cortar, y en X igual a menos 3 medios. Menos 3 medios es menos 1.5. Menos 1, menos 1.5, por aquí también va a cortar. Entonces ya estamos viendo así más o menos cómo va a quedar la gráfica. Por acá. Pero para tener más seguridad de eso, bueno, el rango también sabemos que va a ser desde un cuarto hasta infinito. Perdónenme, aquí no va a ser un cuarto. Aquí va a ser el valor de Y. Es decir, sería menos 49 octavos hasta infinito. Ojo con la corrección, entonces sería el valor de Y, del vértice. Ya sabemos que va a ser ahí. Vamos a graficarlo, pero para graficarlo necesitamos más puntos. Hacemos la tabla. X y Y. Vamos a graficar para 5 valores. Si sabemos que aquí está el vértice sobre este valor, entonces vamos a graficar hacia acá unos valores y hacia allá otros. Hacia allá vamos a graficar el 1 y el 2, hacia acá podemos graficar el 0, el menos 1 y el menos 2. Entonces empezamos para menos 2, para menos 1, para 0,
para 1 y para 2. A ver qué valores vamos a obtener. Empezamos entonces con menos 2, f de menos 2. Es decir, buscamos aquí mismo, en lugar de x ponemos menos 2, va a ser 2 que multiplica a x, pero x es menos 2 al cuadrado, menos x, pero x ¿quién es? Menos 2, menos 6. Menos 2 al cuadrado, todo número negativo elevado al cuadrado va a ser positivo. 2 al cuadrado, 4, y por 2, 8. Menos por menos, más 2, menos 6. 8 más 2, 10, menos 6, 4. Este valor será 4. ¿De acuerdo? Vamos entonces a mirar f de menos 1. Va a ser 2 por menos 1 a la 2, menos 1, menos 6. Menos 1 a la 2 me va a dar 1, por 2, 2, menos por menos, más 1, menos 6. 2 más 1, 3, y 3 menos 6, menos 3. ¿Cómo va a ser para 0? Bueno, para 0, esto me va a dar 0, me va a dar 0, por lo tanto va a ser menos 6. F de 1, entonces vamos a tener 2 por 1 al cuadrado, 2 por 1 al cuadrado, menos 1 positivo, menos 6. 1 al cuadrado me da 1, por 2, 2. Acá está positivo, me va a quedar entonces menos por más, menos 1, menos 6. 2 menos 1 me va a dar 1, 1 menos 5, 1 menos 6 me va a dar menos 5. Y por último, f de 2. Entonces va a ser 2 por 2, que es x, y a la 2. Menos 2 positivo, menos 6. 2 a la 2 me da 4, por 2, 8. Menos por más, menos 2, menos 6. 8 menos 2 me da 6, y 6 menos 6 me da 0. Este valor va a ser 0. Ubicamos entonces los puntos en la gráfica. Cuando x vale menos 2, y vale 4. X vale menos 2. X vale menos 2, y vale 4. 4 lo tenemos aquí. ¿Listo? Cuando x vale menos 1, y vale menos 3. Entonces está acá abajito. Cuando x vale 0, y vale menos 6. Ya lo teníamos, que es el punto de corte con el eje Y. Cuando x vale 1, y vale menos 5. Cuando x vale 2, y vale 0. Y también lo teníamos ahí por el punto de corte con el eje X. Entonces, ya teniendo eso, podemos hacer un bosquejo de la función. Entonces, sabemos que va a ser, a ver, más o menos así. Y de ahí va a subir. Unimos todas estas punticas. Y ahí entonces tenemos graficada la función cuadrática 2x al cuadrado menos x menos 6.